Buenas tardes. ¿Qué tal? No me gusta cuando me toca por debajo de las bragas. No me gusta que me metan los dedos. Yo me quedo quieta y no respiro. Así él termina pronto. Estas frases no son frases inventadas. Son frases que han dicho niños y niñas víctimas de la violencia sexual intrafamiliar a jueces, a fiscales, a peritos, a psicólogos, a forenses dentro del sistema de justicia. A lo largo de estos últimos años he leído muchas, yo diría cientos, de estos pequeños relatos perdidos en documentos y en informes que nadie cree. La violencia sexual intrafamiliar, como dicen varias instituciones, como el Consejo de Europa o organizaciones de atención o de defensa de la infancia, se produce de una manera importante en nuestra sociedad. Según estos estudios, 1 de cada 5 menores es víctima de este tipo de violencias y las ejercen principalmente gente de su entorno, principalmente los padres. 1 de cada 5, ¿se imaginan? Esto quiere decir que en una clase de 30 alumnos, una clase normal, en la de su hija, en la de su hijo, en la de mis hijos, al menos hay 6 menores que pueden estar siendo abusados. 6 menores. ¿Se imaginan? Demostrar la violencia sexual intrafamiliar es muy complicado, es muy difícil. Es una de las más ocultas. Entre otras cosas, porque es un tabú social y no estamos dispuestos a verlo. Es un tabú que tapamos con una montaña de estereotipos que desprotegen a los menores en la justicia y que ponen a las madres en una situación en la que son seres sin credibilidad o son seres que tienen motivaciones ocultas cuando denuncian este tipo de violencias. Que el sistema de justicia incorpore este tipo de prejuicios dentro de su sistema es no solo un problema porque los perpetúa estos estereotipos, sino también porque desprotege a los niños y cuestiona a las madres. Y esto es serio, y lo vemos una y otra vez en el sistema de justicia. Tanto que Naciones Unidas llegó a decir que nuestro país tiene un problema en el sistema de justicia, un problema de sesgos machistas, un problema que se ha convertido en un patrón de cómo la justicia actúa cuando se denuncia la violencia de la violencia de género, la violencia sexual hacia los menores o la violencia vicaria. Los medios de comunicación no estamos exentos de este problema, es decir, no estamos exentos de retransmitir y propagar estos falsos mitos. Y es duro esto, porque en realidad deberíamos ser los medios de comunicación una forma de frenar aquello, es decir, la comunicación y los medios de comunicación tienen que dar informaciones veraces, pero muchas veces no lo hacen. No hay que irse muy lejos para conocer algunos de los casos. Aquí en esta misma ciudad donde estamos haciendo estas jornadas, Juana Rivas lleva más de 7 años intentando conseguir la custodia de sus hijos. Denunció a su expareja Francesco Arcuri por violencia de género y también denunció en diversas ocasiones a su padre, a su expareja, por maltrato hacia los niños. Pero no fue creída, es decir, la violencia de género que sufrió Juana Rivas no se incorporó en ningún momento dentro del sistema de justicia. Lo que pasa en estos casos normalmente es que cuando una madre o incluso una institución lo hace de oficio, denuncia posibles abusos sexuales o violencia de género hacia los niños, suele ocurrir que los menores son llamados a hacer su primera declaración muchas veces meses después o incluso años después de que los hechos hayan pasado. A los menores en ese momento no se cree su testimonio y cuando esto pasa, automáticamente el relato se fija en la madre, ¿no? Entonces se piensa que es la madre quien ha metido en la cabeza de los niños un relato que no es cierto. Algo que los psicólogos llevan años diciendo que es imposible, que un menor, sobre todo cuando tiene corta edad, no puede reproducir algo que no haya vivido.
Y si esto le pasa a las madres, ¿se imaginan lo que le pasa a los menores dentro de ese sistema cuando denuncian una violencia que han sufrido y nadie les ha creído? ¿Cómo crecen estos menores? Decía que los medios de comunicación no somos ajenos a esto. En Público hemos decidido hace tiempo contar estos relatos, investigarlos, mirarlos en profundidad, entender qué pasa en todo ese proceso a las madres y a los niños. Y me gustaría compartir un poco cómo es ese proceso que hacemos, porque a veces me parece que no se entiende y muchas veces recibimos críticas de decir, bueno, están apoyando a madres maltratadoras, y sí me gustaría explicar un poco cómo funciona. El primer paso es tener una charla, una entrevista relajada, larga, con alguna de las madres, para que nos cuenten cómo ha sido ese proceso, dónde empezó, si denunció ella, si lo hizo de oficio una institución, dónde se torció, dónde entró el supuesto SAP. Estas son charlas que duran horas, 4, 5, 6, incluso en algunas ocasiones un día o más de un día teniendo una conversación con la madre. Y creo que aquí la formación es importantísima. Y hablamos siempre de la formación de la justicia, pero la formación en los medios de comunicación es muy importante. Porque igual que le pedimos a la justicia que tenga que estar formada en perspectiva de género y que tiene que estar formada en perspectiva de la infancia y que tiene que estar formada en perspectiva del trauma, un periodista creo que no puede hacer bien su función y su labor investigando estos temas o contando estos relatos si no tiene esa formación y si no ha conseguido entender de qué hablamos. Cuando hablamos de teoría del trauma, por ejemplo, es importante entender que el relato de muchas de estas madres que llevan años siendo descreídas, culpabilizadas, criminalizadas, incluso que han perdido la custodia de sus hijos o que han incluso entrado en prisión, no es lineal. Existe un problema cuando una persona tiene un maltrato constante en el que los recuerdos se fracturan. Entonces, escuchar estos relatos no es escuchar un relato lineal. La función del periodista tampoco es transcribirlos, no es una entrevista a una experta y entonces lo que me cuenten lo transcribo y se acabó. Eso haría un flaco favor al periodismo, pero habría un flaco favor a las madres y a los hijos. A partir de ese momento empieza la parte de investigación. Entonces, como son procesos muy largos, hay cientos o decenas de documentos que hay que revisar, entonces se leen autos judiciales, sentencias, autos de archivo, pericias, informes psicológicos. Y a partir de ahí, y con el relato de la madre, no es para descreer su relato, pero sí documentalmente hay que volver a montar qué es lo que pasó en ese proceso, dónde se entruncó, dónde entró el SAP, dónde una psicóloga dijo el niño miente y es la madre quien le pone esas ideas en la cabeza. Es decir, hay que reconstruir todo eso para poder después hacer un relato coordinado, claro, de lo que ha sucedido. Y eso, lamentablemente, no hay muchos medios de comunicación que lo hagan. Lleva mucho tiempo, es una apuesta, yo creo que muy importante, pero que a veces, digamos, no paga en clics o en lecturas, pero en Público hemos apostado por esto desde hace bastante tiempo y poder contar estos relatos. Normalmente las madres nunca han sido oídas y nunca han sido creídas, con lo cual cuando llegas a poder hablar con ellas o contar sus relatos, ellas vienen con la sensación de que tampoco les vas a creer, con mucho miedo. Pero creo que hacer este tipo de relatos para mujeres que están preparadas y que han pasado por esta tortura, como la ha considerado Naciones Unidas, una tortura institucional, es clave para empezar su proceso de reparación. Y para además crear un relato colectivo de todas estas madres que nunca los han tenido. Fíjense si es importante la labor de los medios de comunicación. Y me gustaría volver a recordar aquí un caso que pasó hace poquitos años, que es el de Infancia Libre. No sé si se acuerdan, un grupo de madres a las que un informe policial las puso a todas juntas en un informe, acusándolas de formar una trama criminal. La trama criminal consistía en que se dedicaban a poner denuncias falsas
para culpar a los padres de abusos sexuales con el objetivo de quitarles las custodias. Quien sabe un poco de violencia de género sabe que esa es la peor vía para quitarle las custodias a los padres. Que una madre denuncie violencia de género en un juzgado normalmente acaba con la pérdida de la custodia ella del menor. A veces acaba con la pérdida de la custodia, con la pérdida de la patria potestad o incluso con prisión, ¿no? Ya el planteamiento en sí era bastante extraño, pero en los medios de comunicación entró, como digo yo, a veces como un cuchillo caliente en un pan de mantequilla, ¿no? Así, sin cuestionamientos, sin resistencias. Y yo creo que tiene que ver con el uso de los estereotipos, ¿no? Las brujas, las malas madres, lo que hemos leído a lo largo de nuestra infancia en los libros, ¿no? O sea, las mujeres malvadas. Bueno, este conjunto de 20 madres, finalmente la Fiscalía archivó ese supuesto informe, entendió que no había ningún delito en todo lo que se había presentado, pero incluso hoy en día los medios de comunicación siguen hablando de un grupo de 20 madres o un grupo de 50 madres, han subido ya, un grupo grande de madres que son delincuentes y no, que son madres protectoras. La función de los medios es importantísima. Y creo que en muchas ocasiones estamos haciendo un falso favor a la sociedad. Creo que hemos avanzado mucho como sociedad, se han aprobado leyes importantes en los últimos años. La ley de infancia, por ejemplo, prohíbe la utilización del síndrome de alienación parental. Habrá que ver esa prohibición cómo se aplica. La ley del solo sí es sí ha reconocido muchos derechos a la infancia, entre ellos que los jueces estén obligados a suspender las visitas cuando los padres estén incursos en un proceso de violencia de género, proceso de violencia machista. También hay que ver cómo se aplica. La ley se aprobó en el 2021 y los datos del Consejo General del Poder Judicial de todo 2022 dicen que se suspendieron un 14% de las visitas a los padres incursos en proceso de violencia de género. No parece mucho, esperemos que ese porcentaje se vaya ampliando poco a poco. Y creo que si estamos hoy aquí es porque hemos avanzado, sinceramente, porque antes creo que esto era impensable. Creemos que hemos avanzado y tenemos que avanzar todavía mucho. Tenemos que seguir hacia adelante, todos juntos y todas juntas, porque es de justicia. Muchas gracias.